Paz y bien, hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes un video rapidito. Tema: la cena pascual judía. Contexto: el pueblo judío ha permanecido más de 400 años, 430 dice Pablo, en la esclavitud en el pueblo de Egipto. El pueblo judío es el pueblo de la promesa que le hace Dios a Abraham, sobre la cual serán bendecidas todas las naciones. Y este pueblo ahora se encuentra en esclavitud. A través de el libertador, mejor conocido como Moisés, Dios viene a darle la libertad al pueblo de Israel. ¿Y cómo hace? Bueno, manda 10 plagas al pueblo de Egipto, y a través de esas 10 plagas logra que el faraón se rinda ante el poder de Dios. Con la 10ª plaga, tristemente. Esta 10ª plaga era la muerte de los primogénitos del pueblo de Israel. Pero Dios dice no, va a ser claramente para la gloria de Dios. Y establece, podemos leer en Éxodo 12, una serie de normas que vamos a tratar de leerlas para poder entenderlas exactamente. Ustedes van a realizar el Pesach. Entendamos algo: el Pesach para nosotros en este momento lo entendemos claramente como el paso del Señor. Pascua, el paso del Señor. En el hebreo, la significación de Pesach es discutida. Realmente deriva de una voz, Pasach, que significa cojear o saltar. Y Pesach había sido designado originalmente como un rito, una danza sacrificial, como podemos leer en Reyes 18:21. Bueno, según otros también, el paso del sol por la constelación de Aries, o de la luna en su punto culminante. Recordemos que la Pascua se celebra en luna llena. Entonces, bueno, con el contexto establecido, en Éxodo 12:13 se relaciona ese pasar de largo de Dios, y en la noche en que mueren los primogénitos de Egipto, Dios pasa de largo por las casas del pueblo de Israel, porque tanto en los dinteles como en los bordes de las puertas se había rociado la sangre del Cordero Pascual. Entonces, aquí es donde vemos en la Biblia cómo el Pesaj se emplea para indicar la fiesta de la Pascua, celebrar la Pascua, que va a ser igual que la víctima, el sacrificio del Cordero Pascual, y que básicamente se refiere a comerlo. Entonces, como la Pascua, y esto es un dato interesante, la Pascua iba unida con la fiesta de los ácimos, los panes ácimos. Es propiamente el 14 y 15 de Nisan, de la fiesta de los ácimos. Estos son los meses que se utiliza en el pueblo judío. Entonces, pero también puede asignar los 7 días de las fiestas. Y eso hay varias citas: de Deuteronomio, en Ezequiel, en Marcos, incluso Mateo y Juan y Lucas, perdón, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Dios qué hace? Le manda que se sacrifique un cordero macho y sin defecto. Éxodo 12:5. Se da en la fiesta de los ácimos, referencia que además también encontramos en Éxodo 12:15, donde se manda a comer panes sin levadura, por eso se llama ácimos. Hoy vemos claramente el Cordero Pascual en la figura de Cristo, pero estamos en la historia. Ubiquémonos en el momento en que el pueblo de Israel va a ser liberado de su cautiverio de Egipto, ¿verdad? Porque ese cordero que se va a sacrificar es el mismo Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que se nos ofrece como sacrificio en la cruz, y que además se nos ofrece, vea qué bello, en la Eucaristía, en ese pan sin levadura. Es ese mismo que nos libera de la muerte y del pecado. El pan sin levadura era símbolo de pureza, de las costumbres, y recordaba al pueblo que era un pueblo santo y debía estar libre de la corrupción. La levadura simboliza el pecado, y los ácimos simbolizan la sinceridad, la verdad. Recordemos que en un momento Cristo dice que no se dejen contagiar por la levadura de los fariseos. Algo interesante: en Éxodo 12:24 Dios pide como mandato, como ley perpetua para los hijos de Israel, que observe este rito.
y que se explique, que eso es algo interesante que ya lo vamos a comentar un poco más. Este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, quien pasó de largo o saltó, recordemos el significado, por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó a nuestras casas. Entonces, yo creo que estamos claramente ubicando la Pascua judía ahora sí dentro del cristianismo. Los mismos judíos que no recibieron a Cristo estaban haciendo y profetizando a través de la Pascua judía la, la Pascua eterna, el sacrificio de Cristo. Cristo ofrece pan y vino en la última cena, igual que Melquisedec, por eso también hacemos referencia al sacerdote Melquisedec, aquel que Abraham le había entregado los diezmos y Melquisedec había bendecido y había ofrecido pan y vino. Creo que todos lo tenemos de referencia tanto en Génesis como en el libro de los Hebreos. Ahora, cuando Jesús hace la última cena, algunos aspectos importantísimos. Yo le pregunto a muchos hermanos que tal vez no son católicos, porque ellos dicen que ellos celebran la Santa Cena como lo hizo Jesús. Y yo le pregunto, ¿cómo lo hizo Jesús? Así como dice la Biblia, tomó pan y vino, y no tomó vino porque Jesús no era un borracho. Hasta esas cosas llegan. Y claramente cuando hablamos de Éxodo y cuando hablamos de Melquisedec y cuando hablamos de la cena pascual judía, estamos viendo que Jesús hizo precisamente la cena pascual judía en la última cena. Y recordemos Lucas 22:15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria mía. Cuando Jesús mandó a alistar el aposento alto que mandó a sus discípulos, los discípulos no fueron a comprar el cordero, no, fueron a preparar el ritual del Pesaj judío, la cena pascual judía, para realizarla con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este ritual se hacía prácticamente lo que hace la Iglesia Católica. Se presenta el pan, se presenta el vino, pero antes de eso, porque vimos que decía que había que recordarlas, se encienden las luces. Esto es costumbre del pueblo judío y cualquiera puede ver en el Seder del Pesaj, que es el ritual judío para celebrar la Pascua, como lo primero que hacen es encender las candelas, preparar los panes, preparar la mesa, y una vez ya sentados en la mesa se hacen las lecturas. Es presidida por el anciano. El anciano no es la persona más vieja, no, es la persona más respetada que se encuentra en ese momento. Por eso es que Cristo preside la cena pascual judía. El menor de la celebración hace una pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches? Y entonces el anciano responde, porque esta noche Dios con su poder nos ha sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y vea que ellos hablan de manera presente, no dice, porque estamos recordando cuando nos sacó, no, porque esta noche Dios con su poder nos ha liberado de la esclavitud. Lo hacen presente, lo hacen vivo, y eso es lo que muchas veces no entienden nuestros hermanos. Cuando hacemos el sacrificio de la Eucaristía, es algo que se hace presente, es Cristo que se está presente en la cena pascual. Y bueno, hay muchas explicaciones adicionales que podemos adjuntar. Lo importante que tenemos que saber es que Cristo es el Cordero de Dios, ese Cordero que se sacrificaba, ese macho sin defecto que se ofrecía. Y vean lo curioso, si ustedes leen los evangelios, en ninguna parte dice que llevaron un cordero para realizar la cena. Y si hemos leído en Éxodo, había que llevarlo. Pues bueno, resulta que en la Biblia no necesariamente está todo, como muchos hermanitos dicen, que ya los judíos lo actuaban o lo realizaban según la tradición que les daba. Si alguien no podía celebrar por algún motivo verdadero, entonces se podía prescindir del cordero, en su lugar poner
una pezuña o algo similar. Ahora, ¿qué pasó con el Cordero de la Pascua de Jesús? Jesús es el Cordero que se inmola, el Cordero que se entrega. Ese que, repito una y mil veces, el que da la vida por nosotros. El pan que ofrece es pan ácimo, como estábamos hablando hace un rato de la fiesta de los ácimos. Es pan sin levadura, no es una galletica, como muchos quieren hacer creer que la cena judía. Es el mismo pan que prefiguró Melquisedec, el que ofrece pan y vino. Detalle, en la cena pascual judía se servían 5 copas. Habían 4 que se bebían y la quinta era para el profeta Elías, que decían que cuando el Mesías iba a llegar con el profeta Elías, y entonces apartaban esa quinta copa por si llegaba Elías, que tenía que llegar en Pascua. Miren cómo todo estaba realmente hecho y el pueblo de Israel lo vivía. Y esto es muy grande y le podría hablar aquí un montón de cosas, pero lo que quería básicamente era llegar a esa cena pascual judía que Jesús hace plena con la nueva alianza. Recordamos que decía, esto es un acto perpetuo, y por eso la Iglesia Católica toma la cena pascual judía y la perpetúa en la cena de nuestro Señor a través de la Eucaristía. Y gracias Dios, porque con tu muerte y con tu resurrección, con este sacrificio del Cordero, nos has redimido del pecado y nos llevas a la vida eterna. Paz y bien, hermanos.